3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de 3J Podcast. Nosotros felices, muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente este espacio de encuentro, este ratico de encuentro que muchos vivimos a través de esta señal, la de televisión, la de Televit, pero también muchas otras personas se conectan a través de todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos especialmente también en Apple Podcast, así es que a ustedes que ya nos están escuchando, que ya nos están viendo, allí donde estén, simplemente pónganse cómodos, dispongan, si es posible, si no van manejando quizás, o corriendo, o trotando, o en bicicleta, dispongan un espacio de oración, porque estos minuticos son un espacio de encuentro con el amado, con la J más importante de este programa, que es Jesús. Hermano mío, bienvenido a un nuevo capítulo de 3J Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? José Gallego, un placer saludarte, mi hermano, en este día, y a ustedes, mis hermanos, también. Me honra mucho poder nuevamente estar allí, en sus hogares, a través de una pantalla, a través de la radio, a través de los medios que el Señor ha dispuesto para que entremos en contacto con Él, como José nos ha hecho esta invitación. Esto es un encuentro con el Señor. Aquí hacemos vida, una palabra que dice que donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, José, ahí está la J más importante de todas y la que le da sentido a todo lo que hacemos. Por eso, hermano, arranquemos con el pie derecho y oremos. Es la cita bíblica, de hecho, que hemos estado compartiendo cuando nos realicen una invitación a vivir 3J Live. Ya qué lindo, en muchos lugares lo hemos vivido, en tu comunidad, en Corunum, en Emaús también hemos tenido la oportunidad de estar. Qué bueno. Vamos a comenzar saludando a la J más importante de este espacio, que es Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, Padre de amor, a ti te saludamos en este momento y quizás no estamos encerrados en nuestro cuarto y con la luz apagada, pero al cerrar nuestros ojos, toda luz y todo aquello que hay a nuestro exterior desaparece de inmediato. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú quien guíes nuestras palabras. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, para que estas mismas puedan glorificar, puedan adorar, puedan exaltar a un Dios que se derrite de amor por nosotros, que nos da una nueva oportunidad de hablarle, de conversarle, pero también de preguntarle y cuestionarle por todo aquello que no entendemos. A ti, Señor, te pedimos especialmente por los oídos y los corazones de aquellas personas que van a recibir este programa, por las personas que van a recibir este contenido, para que no seamos Jorge, no seamos José, no seamos Jael, sino que seas tú, Señor, Jesús, quien les hable directamente al corazón, quien responda a cada una de las preguntas con las cuales estos tus hijos hoy se acercan a ti, con la esperanza de encontrar, de hallar una respuesta a través de un contenido simple y sencillo que tú mismo has inspirado porque es tuyo y porque tú haces parte de él. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Hermano mío, llegaron preguntitas. Han llegado preguntas, voy a tomar el celular en este instante porque quiero leer la pregunta textual, una de las más recientes que nos han llegado a nuestra cuenta de Instagram, y dice así: me gustó mucho que no se fue como con rodeos, no se fue mucho como con querer explicar o querer disfrazar cuál era la inquietud que tenía, para no sonar a que, ay no, es que de pronto no conoce mucho de la relación con Dios. Mire, llegó la pregunta así, quizás puede sonar hasta escueta, pero dice así: buenos días, ¿cómo es orar? Hablar con Dios, normal, como hablar con un amigo, y ya. Esa persona no dijo nada más, ni cómo estás, ni qué han hecho, ni me encanta el podcast, solamente dijo, ¿cómo es orar? ¿Es como hablar con Dios? ¿Como hablar con un amigo? ¿Cómo finalmente es orar? Y a mí me encanta esa pregunta porque, pues en primer lugar, hay una cita bíblica que tenemos en común, vos y yo, que es Mateo 6:6,
Cuando alguien ha tenido la oportunidad de escuchar nuestro testimonio, el de Jael o el mío, pues normalmente compartimos esa cita bíblica porque marca un acontecimiento importante. En mi vida marca uno y en la vida de Jael marca otro. Y eso era lo primero que me venía a la mente, cómo el Señor pues, nos hace una invitación muy sencilla a cuando vayamos a orar, tú cuando ores, vete a tu cuarto, cierra la puerta y háblale a tu Padre que te espera allí en lo secreto y que en lo secreto te escucha y además te recompensará. Entonces, claro, yo pensaba, bueno, ahí está la primera respuesta como fácil que le podemos dar, no, vayas a su cuarto y demás. Pero luego me llegaba la siguiente inquietud que siento que es muy importante, no solo tratar yo de responderla, sino transmitírtela, porque siento que no solo a ella, quien envía esa pregunta, sino a muchas personas más, pues nos va a permitir tener un contexto mucho mayor de algo que se puede dar de una forma sencilla, pero que cuando estamos llenos de inquietudes, pues no sabemos ni siquiera cómo empezar. Y es la pregunta, ¿para qué oramos, hermano? ¿Para qué oramos antes de llegar incluso a ese por qué orar? O antes de llegar incluso a ese cómo orar. ¿Para qué nosotros oramos? Porque se suele pensar que oramos para obtener todo lo que nosotros queremos. Y ya está, como me dirijo a Dios para pedirle algo y esperar que a cambio Él me lo dé de vuelta. Y se nos olvida algo muy importante, y es que una de las principales razones por las cuales oramos es para ser transformados a través de esa intimidad que obtenemos a través de la oración, conversando con Jesús. ¿Para qué oramos, hermano mío? José, me dejaste sin respuestas, hermano. Acabaste de decir todo lo que yo les hubiese compartido, pero quiero resaltar algo muy importante. Principalmente oramos para darnos el regalo de la escucha. La oración, como San Juan Eudes la define, es lo que la misma pregunta que esta personita te hacía a través de nuestras redes exponía. Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. Pero en el marco del diálogo, José, es muy sencillo ser el emisor, el que transmite el mensaje, pero qué difícil y qué reto tan grande es ser receptor de la voz de Dios, qué difícil es apartarme de tanto ruido que no me ayuda a escuchar la voz de Dios. Una persona que es orante es una persona que lo que principalmente está haciendo es escuchar la voz de Dios, o por lo menos está haciendo el mejor de los intentos, porque también está escrito, José, si ustedes me escuchan y ponen en práctica mis palabras, ustedes pueden edificar su vida sobre roca. Pero si por el contrario en la oración lo único que hacemos es un monólogo donde nosotros a Dios le presentamos nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestros deseos, nuestros planes, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, y yo me estoy dando a la tarea de ser silencio, de ser oídos para escuchar, ¿qué tan afinado está mi oído espiritual para la voz del buen pastor? Recordemos ese salmo tan precioso, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso tiene una implicación muy seria, José. Si Dios es mi pastor, es porque yo soy su oveja. Y está escrito, José Gallego, que las ovejas de Dios son aquellas que están escuchando constantemente la voz del pastor. ¿Para qué oramos, hermano? Como lo decías, para dejarnos transformar, porque quien escucha y pone en práctica empieza a vivir ese proceso de metamorfosis. Dejamos atrás esa vieja manera de hacer las cosas, esa antigua naturaleza de hombres y mujeres que no vivían con Dios en su corazón, y le damos paso a esa nueva creación que Dios hace cuando el barro se le presenta dócil al alfarero y Él puede hacer incluso desde nuestra fragilidad una obra de arte completamente nueva. José, oramos por pura y física necesidad. Yo tengo hambre y sed de Dios. Mi vida sin el Señor está vacía. Oramos porque hemos descubierto que en la oración yo me acerco a la fuente de gracia, donde yo puedo hacer lo que un día la samaritana hizo a los pies de Jesús en la fuente. Permitirle al Señor señalarle de que tenía sed verdaderamente y permitirle a Dios al mismo tiempo
saciarle. José, oramos porque la oración se transforma en nosotros en anuncio. Cuando yo escucho la voz de Dios, eso es sorprendente y yo no me quiero quedar con esa gracia, con ese regalo. Nace también en mi corazón ese deseo de compartirlo. Esto lo tienen que saber mis hijos, mi familia, mis amigos, tienen que saber que Dios es real y que transforma vidas, vidas como la tuya, José Gallego. Hablabas obviamente de la palabra transformación que se produce y que buscamos a través de la oración. Eso me llevaba a recordar un concepto que tocamos en otro capítulo, que es la metanoia. También tú hablaste de metamorfosis, transformación, metanoia, muchas cosas que se producen y que a nivel términos vamos a encontrar diferentes, prácticamente apuntando a lo mismo independientemente de dónde provengan, si provienen de Grecia, si provienen del latín, entre otros, pero esos son conceptos que bien vale la pena estudiar, aunque Dios no es un Dios de conceptos, y eso también hay que tenerlo muy claro en la oración. No es acercarnos o tener miedo de acercarnos a Dios porque no tenemos las palabras teológicamente aceptadas o quizás dignas para conversar con Él. No, Dios no es un Dios ni de conceptos, ni de grandes conocimientos, es un Dios de palabras y oraciones sencillas, pero honestas, que denoten y demuestren todo aquello que nosotros tenemos en el corazón y que queremos conversar con Él, con nuestro Padre. Ahora, me nace un poco la curiosidad por definir la palabra oración. Y al pensar en esa palabra como tal, venía a mí otra palabra que es comunión. La oración finalmente es ese ejercicio que nos permite vivir la comunión con Dios, que nos permite hablar con Dios, pero además estar en común unión con aquel que es nuestro Creador. Ahora sí, la pregunta que nos hizo esta mujer, pues quizás se te podrían venir a la mente muchas cosas de la palabra. A mí, por ejemplo, el Padre Nuestro, porque nace de la respuesta a la misma pregunta, pero haciéndosela a los discípulos a Jesús y no esta chica a nosotros en este momento. Ahora sí te hago esa pregunta, ¿qué tendrías para decirle a ella si la tienes sentada en este instante contigo enfrente y ella te dice, pero finalmente yo cómo oro? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Hay un paso a paso, hay una guía. ¿Usted qué me recomendaría, don Jael? José, yo creo que más que un paso a paso, existen unos principios que nos ayudan mucho a afinar nuestro oído espiritual a la voz de Dios. Y esos principios están allí consignados en la palabra, solo que nos solemos acercar a ellos a vuelo de pájaro, como dice el dicho. No nos detenemos realmente para hacer una verdadera profundización en lo que la oración está allí enseñándonos. Cuando Jesús es increpado por sus discípulos, porque ellos ven que Juan el Bautista les enseñaba a orar a sus seguidores, el Maestro les enseña esa sabia oración del Padre Nuestro, porque en sí es una oración que, si bien es sencilla, encierra lo esencial que una oración debe contener. Podríamos quedarnos horas hablando del paso a paso del Padre Nuestro, pero en esencia, ¿qué nos enseña? Que nos podemos dirigir a Dios como un hijo a un padre, que sabe que le ama y que sabe que lo mejor que desea Dios es el bien de sus hijos. La oración por excelencia, José, parte de un anhelo de escuchar, y ese anhelo de escuchar a su vez también tiene su propia raíz, y es un deseo de transformar mi vida. ¿Por qué oro, José? Porque quiero dejar de escucharme a mí mismo, quiero que la voz de Dios me alcance. Quiero regalarles esta pildorita espiritual, en algún momento tenía que suceder, es de mis favoritas. Anótenla por ahí, esto no se les vaya a olvidar. La soberbia esencialmente es el corazón que solo tiene oídos para sí mismo, pero por el contrario, la humildad es ese corazón que quiere morir a su propia voz para darle lugar a la voz de Dios. José, la oración por excelencia es llegar a los pies del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha, porque quiero hacer tu voluntad. Y para hacer tu voluntad, Señor, necesito darme a la tarea de conocerla. Y sé que es un proceso, sé que no pasamos de la noche al día en un instante,
pero sí acontece en nuestra vida ese anhelo de más, yo quiero más, yo quiero más, yo necesito más, yo quiero cada día reconocer con más certeza la voz de Dios, que se nos presenta de las formas más sencillas. En una oportunidad José te compartía cómo Dios usaba la naturaleza del río para darme una gran lección, y solo les voy a compartir esta pequeña porción de lo que el Señor en su momento me decía. Él me preguntaba, mientras yo simplemente conducía mi automóvil: hijo, si tuvieses que purificar la agua de este río, ¿por dónde comenzarías? Y yo le respondía: pero ¿a qué voy con todo esto? José, la voz de Dios nos encuentra de la forma más sencilla, en nuestra cotidianidad, cuando adquirimos un alma contemplativa, que sabe que el Señor te puede salir al encuentro en el lugar en el que estás. No necesitas moverte de tu oficina, no necesitas subirte a lo más alto de una montaña. En alguna oportunidad Jesús les decía a quienes le decían como: Señor, y bueno, ¿y dónde vamos a orar? ¿En el templo o en X o en Y lugar? Y el Señor les decía: no, vendrán tiempos donde el lugar privilegiado para escuchar, para adorar, para presentar nuestro corazón al Señor es precisamente allí, en el corazón. Tú no dejas, José, el corazón cuando te vas para el trabajo. Por eso siempre al lugar al que tú te diriges, te llevas la habitación secreta. Es el lugar donde siempre Dios te va a dar la bienvenida, hermano. Qué difícil es entender a veces no. Siempre, pero principalmente en principio, qué difícil es entender que la comunicación con Dios es contraria al ejercicio de comunicación que se suele tener en nuestras vidas con otras personas, con otros humanos. Porque el ejercicio más básico y sencillo de comunicación, que de hecho pues a muchas personas seguramente les enseñaron en el colegio, es ubicar a un emisor, ubicar a un receptor y en el centro poner un mensaje. Normalmente el emisor entrega, ¿cierto? Puede haber un puente que normalmente se llama el canal o el medio, entre otros. El otro recibe y ahí aparecen dos conceptos. Si la comunicación es unidireccional, este simplemente recibe, pero si es bidireccional, como se generan las conversaciones entre humanos, este recibe y luego responde, ¿verdad? Y normalmente en ese ejercicio de comunicación, pues uno queda más contento o satisfecho con la respuesta entre más información le entregan, ¿verdad? Voy recibiendo palabras de aquella persona con la que hablo y eso me deja contento. Claro, me está poniendo atención, me está poniendo cuidado. Qué difícil entender que en la comunicación con el Señor en algún punto debemos llegar a ser conscientes de que Dios habla en el silencio. Dios habla en el silencio, hermano. Y son muchas las formas con las cuales Dios nos demuestra la importancia de vivir la oración de diferentes formas. Tú lo mencionabas hace un momento, se aleja la montaña y normalmente cuando se aleja la montaña lo hace para escuchar. Pero también se nos presenta a un Jesús que ve al enfermo y va y ora por él, en búsqueda de él. Pero también se nos presenta a un Jesús que espera a que se le acerquen situaciones para orar por esas situaciones. Y se nos presenta un Jesús orante de muchas formas que nos da también un mensaje muy importante, y es ¿cuál? La importancia de llevar la oración a la acción. Mira qué enseñanza tan bonita la de Jesús de interiorizar la oración para poder mostrarnos con su vida que la oración está haciendo efecto. Oración, le dicen algunos. La oración más la acción. Todo aquello que he orado y recibido en oración, posteriormente lo llevo a mi vida, hermano mío. Vamos llegando al final y me encantaría que, pues, a modo de oración y también a modo de conclusión, todo aquello que tienes para compartirnos en este instante, y si el Señor te inspira quizás una canción, pues lo hagas para que este momento final sea un momento de que nosotros nos regalemos. Cuando digo nosotros, quienes ven y quienes escuchan, nos lo regalemos para tener la certeza de que Dios nos habla en el silencio. Vamos nosotros a callar y tú a hacer las veces de ese interlocutor que tiene algo para decirnos. Yo creo que cuando todo está dicho,
Lo que podemos hacer es ir al corazón, mis hermanos, porque cuando ores, ve a tu habitación secreta, cierra la puerta y ahí en lo secreto habla con tu Padre que ve en lo secreto. Por eso este es el momento que Dios nos regala para hacer oración, para entablar ese diálogo entre amantes, en aquel que nos desborda con su amor y nosotros que queremos responder con un sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hoy yo te pido, papá, que recibas estas oraciones, estas preguntas que te realizamos en el corazón, pero también estas acciones de gracias, porque no solamente tenemos algo que pedirte, Señor, sino tanto por agradecer. Hoy yo te pido, papá, que recibas estas súplicas, que suban a tu presencia como una ofrenda agradable. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo descienda con su luz, con su paz, con sus dones, con su gracia, sobre la vida de todos aquellos que están aquí con nosotros, que están aquí contigo, porque estamos orando, Padre, estamos haciendo lo que tú nos enseñaste, nos estamos colocando de acuerdo para pedirte, Padre, que tu voluntad sea sobre la nuestra, que tu reino descienda sobre nuestra vida, y que si hay algo que perdonar, Señor, nos des esa gracia de ir en pos de aquellos a quienes hemos ofendido, porque tú también, Señor, nos has perdonado. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Queremos, Señor, seguirnos acercando a ti, síguenos enseñando, Padre, a entrar contigo en la intimidad. Ayúdanos, Señor, a sintonizarnos, porque sabemos que estás presente y porque queremos reconocerte, Señor, en las pequeñas cosas, en el diario vivir. Sabemos, Padre, que nos amas y queremos vivir una vida que también dignifique ese amor con el que hasta el extremo lo has entregado todo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano mío. Tres Jotas Podcast.